El ejercicio 1 nos dice que creemos una clase libro que contenga los siguientes atributos. Tiene que tener un título, un autor, un número de páginas y un número de ISBN. El ISBN, bueno, si no lo sabéis, es el código identificador único de cada libro, ¿vale? Una cuestión propia de los libros. Nos dice que creemos también un constructor que inicialice los atributos y los métodos para obtener y modificar los mismos. Que creemos también el método toString, que devuelva una cadena con la información del libro, y nos dice en concreto que el método toString tiene que tener el siguiente formato, el que tenemos aquí. El libro, ahí metemos el título, con ISBN y metemos el número de ISBN, creado por el autor. El nombre del autor tiene tantas páginas. Tenemos que crear también una clase main que cree un objeto libro, muestre su información y modifique algunos de sus atributos. Básicamente, tenemos que crear la clase libro con el modelo de datos para definir cómo es un libro con sus atributos y luego un main que lo que haga sea pues probar lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, para ello, vamos a irnos al IntelliJ. Ahí estamos. He creado, como os decía, un proyecto ejercicios tema 4 y aquí voy a ir creando módulos y en cada módulo voy a ir creando un proyecto. Esto lo podéis hacer así o podéis crear un proyecto por ejercicio, da igual, ¿vale? Entonces, el ejercicio 1, el módulo del ejercicio 1 va a ser donde resuelva esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme una clase libro. Esta clase libro, ¿qué atributos tenía que tener? Bueno, tenía que tener un libro, lo resumíamos mucho en 4 atributos básicos. El primero era el título. Los atributos, como os acordáis, van a ser siempre privados en Java. Entonces, private string título, para definir el título, private string autor, para el nombre del autor, y luego tenemos el ISBN. Yo creo que el ISBN tendría que comprobarlo, pero yo creo que puede tener tanto números como letras. La verdad que no me acuerdo, pero juraría que sí. Entonces vamos a dejarlo aunque sea un string también. Son números y letras. Entonces vamos a dejarlo en un string y el número de páginas, que obviamente es un entero, ¿no? No vamos a tener nunca un libro que tenga 100 páginas y media. Dicho esto, constructores. El enunciado como tal solo nos pedía el constructor parametrizado. Pero podemos hacer varios. El constructor parametrizado, el que nos pide, público, ¿vale? Por supuesto, el constructor, acordaos, siempre con el mismo nombre de la clase. Y el parametrizado, entonces, ¿qué tendrá? Pues tendrá una string título, una string autor, una string ISBN, me sobra la coma ahí, y un entero número de páginas. Y ahora básicamente inicializamos. Dis. Va a ir por orden, pero bueno, daría un poco igual aquí. Dis.título igual a título, dis.autor igual a autor, dis.isbn igual a isbn y dis.numpáginas igual a numpáginas. En la solución que os doy en la web, creo recordar que el ISBN lo puse así, pero voy a corregir un pequeño detalle. Aunque realmente el ISBN está casi, podríamos pasarlo como correcto, así todo en mayúsculas, sí es cierto que en Java las variables que nombramos con todo en mayúsculas suelen ser las que son final, es decir, las que son constantes, por lo tanto, que no varían. Entonces yo, para diferenciar ISBN de una constante, aunque no es lo más correcto porque creo recordar que el código son siglas de algo, voy a ponerlo así, en minúsculas. Entonces tengo que corregirlo en todos lados. Antes de continuar, pues ISBN, y también lo voy a cambiar aquí. Esto ya os digo, simplemente porque en Java la convención es que las variables que se nombran todo en mayúsculas, de hecho, si tuviéramos más de una palabra en el nombre de la variable, se separaría por barras bajas, son las que son final. Ya hablaremos más adelante, ya tendremos algún ejemplo en el que necesitemos una constante final de cualquier tipo, pero básicamente pues sería algo así, ¿vale? Imaginaos que esto fuera, en vez de la clase libro, la clase librería, y yo tuviese, pues yo qué sé, un número de empleados, pues yo podría tener un private static final int num empleados, por ejemplo. Algo hecho mal. Bueno, claro, al ser final, fijaos el error que me da. Como esto es constante, tengo que inicializarlo directamente. Tengo que darle un valor. Esto sería una constante. Es una constante estática en este caso, y lo que lo hace constante es la palabra reservada final, pero ya hablaremos más en detalle de ella pues más adelante cuando lo necesitemos. Lo dicho, esto simplemente para que entendáis por qué pongo ISBN en minúsculo. Podríamos crear también un constructor vacío que nos pusiera, pues podríamos incluso poner dis.título, título por definir o algo por el estilo. Podríamos hacer esto con el resto, ¿no? Pero acordaos que todas las strings que yo no inicialice en el por defecto se inicializan a null. Entonces podría dejarlo así o simplemente dejar que se inicializasen,
a null el ISBN, vamos a inicializarlo a una cadena vacía, por ejemplo. Y el número de páginas no me hace falta ponerlo. ¿Por qué? Porque Java por defecto, cuando yo creo un objeto que tiene como atributo algún tipo básico numérico, me lo inicializa él solo a 0. Después probamos si queréis. Bien, getters y setters. No sé si los pedía o no. El enunciado, la verdad, creo recordar que no, que como tal no inicializa... Bueno, sí, los métodos para obtener y modificar los atributos. Esos son los getters y los setters. Entonces, básicamente, public void... Bueno, vamos a empezar por los getters. Public string getTítulo. Esto, como sabéis, no recibe nada y devuelve this.título. Public void setTítulo. Me va a recibir una string título y va a hacer lo mismo que hacíamos en el constructor de this.título, va a ser igual a ese título que me llega. Esto habría que hacerlo exactamente igual, ya sabéis, para el resto. Entonces, public string getAutor. Lo voy a hacer para este ejercicio así a mano, pero el resto seguramente los genere directamente con el IDE, ¿vale? Public void setAutor, al que le tiene que llegar un string autor, y esto es this.autor igual al autor que me llega. Lo mismo con el ISBN, public string get ISBN, return this.isbn. Aquí el this ya sabéis que no me hace falta ponerlo realmente, lo pongo por costumbre, pero al no haber un atributo que se llame igual, pues como tal no haría falta, ¿no? Set ISBN, al que le llega una string ISBN, y esto hace this.isbn para modificar el ISBN del objeto por el que le llega. ¿Qué me falta? El número de páginas. Public, en este caso int get numpáginas, no recibe nada y devuelve el número de páginas del objeto, this.numpáginas. Me falta public void set ISBN, perdón, set numpáginas, estoy yo, al que le llega un entero, numpáginas, this.numpáginas va a ser igual a numpáginas. Ya veis que de repente con 4 atributos, 2 constructores y los getters y los setters me queda una clase inmensa, un montón de líneas súper repetitivas, que es todo el rato lo mismo. Lo sé, esto es así, pero bueno, en los primeros ejercicios está bien que lo hagáis a mano para acostumbraros, para saber en cada momento qué es lo que estáis haciendo, si no más adelante con el IDE lo podéis autogenerar. Ya os he adelantado que hay otros lenguajes, en Kotlin por ejemplo, todo esto se hace en tiempo de compilación, ya lo hace el lenguaje por nosotros y hay que definir mucho menos, pero mientras tanto, pues en Java y en muchos otros lenguajes hay que definir los getters y los setters así. También es cierto que los setters solo habría que hacerlos en caso de que fuésemos a modificar algo. Ya digo, estos son ejercicios de práctica, pero pensad que si yo realmente estuviera creando libros y ya tengo un constructor parametrizado al que le paso el título, el autor, el ISBN y el número de páginas de un libro, ese libro, como tal, el título va a ser siempre el mismo, el autor también, el ISBN también y el número de páginas también. Por lo tanto, podría ahorrarme todos los setters. Ahora lo estamos haciendo porque estamos practicando y para ver cómo funcionan y todo esto. Pero luego, cuando tengáis un proyecto real, tenéis que pensar, yo cuando creo un objeto de este tipo, ¿de verdad en algún momento voy a modificar este atributo en concreto? Y si no lo vamos a modificar nunca, simplemente no hace falta el setter. Ya no es que no haga falta, es que el no ponerlo es una forma también de asegurarnos que desde fuera de la clase no se pueda modificar, por seguridad. Pero bueno, esto ya digo, lo iréis viendo y depende un poco de cada caso. ¿Qué nos falta? Nos falta el toString. El toString que nos piden es un public string, porque devuelve una string, toString. Me estoy olvidando de algo, si estáis atentos, y es el anotador, el decorador override, porque esto, como sabéis, es un método que sobreescribe al toString de la clase object. Por defecto, no, todavía no hemos visto herencia, pero ya os he avisado de que todas las clases que nosotros creemos, si no heredan de ninguna otra, que ya veremos cómo hacemos eso, por defecto heredan de object. Por lo tanto, como object ya tiene método toString, hay que sobreescribirlo. Me está dando un error ahora mismo el override porque esto tiene que devolver una string. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Esta string, bueno, sí, lo podemos hacer directamente aquí. Básicamente nos decía el libro, y aquí le concatenamos getTítulo. Podéis también llamar a this.título, esto da igual. Voy a refrescar con el enunciado cómo era, porque no me acuerdo. Vale, el título con ISBN creado por el autor, Entonces, con ISBN, y aquí le concateno get ISBN, se me ha colado ahí una comilla, creado por el autor, voy a seguir abajo, aquí concateno con get autor, tiene, y aquí concateno con el número de páginas, tantas, las que sean,
páginas y un punto. Punto y coma y listo. Y nos queda la primera parte del ejercicio, la clase entera hecha. Podríamos crear más constructores si nos hicieran falta, más métodos, lo que fuera, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta la clase main, que la vamos a crear ahora mismo, para probar todo esto. Entonces, en la clase main me voy a hacer un public static void main, como siempre, con su array de strings, que son los argumentos. Fijaos que en cuanto completo, digamos, la nomenclatura toda del main, ya me lo colorea de otra forma, ya me va a dejar ejecutarlo, el IDE ya detecta que esto es ejecutable. Entonces, ¿qué me falta aquí? Pues voy a empezar a crear libros. Me voy a crear un libro nuevo, libro 1, le voy a llamar, y va a ser igual a new, acordaos de new para crear objetos, y vamos a, pues, mandarle un título, por ejemplo, La mala costumbre. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. De Alana S. Portero, creo que era. El ISBN, obviamente no me lo sé, me lo voy a inventar. ABCD, por ejemplo. Y no me acuerdo de cuántas páginas tiene, pero alrededor de unas 300, diría yo. Me creo este libro. Me voy a crear también libro 2, new libro, y lo voy a dejar así, que va a ser un libro por defecto. Y aquí voy a imprimir ambos. System.out.println, y voy a imprimir libro 1. Con println ya directamente me va a hacer el salto de línea y voy a imprimir libro 2. Vamos a ejecutar esto, a ver cómo va y después vamos a empezar a hacer algunas modificaciones sobre los libros que hemos creado. Básicamente para utilizar el resto de métodos y probarlo todo como me decía el enunciado del ejercicio. Ahí está. Tenemos el libro La mala costumbre con ISBN creado por el autor, bueno, en este caso autora, habría que corregir esto, ¿vale? Esto es tan sencillo como venirnos aquí, autor /a, ¿vale? Volvemos a ejecutar y ahí está. El libro La mala costumbre con ISBN, bueno, el que nos hemos inventado, creado por el autor Alana S. Portero, tiene 300 páginas. El segundo libro que hemos creado con los valores por defecto, el libro título por definir, con ISBN vacío, le podíamos haber puesto pendiente o algo por el estilo, creado por el autor, tiene 0 páginas. Fijaos que, aunque en el constructor vacío no le habíamos puesto nada al número de páginas, Java lo está inicializando a 0 por mí. Todos los tipos básicos me los inicializa a 0. Los chars, el boolean también lo inicializa a 0, por lo tanto lo inicializa a false. Todo lo inicializa a 0. Sin embargo, vamos a probar a ver qué pasa con el ISBN en este caso, que lo tengo vacío, si yo no lo pongo. Vamos a volver a ejecutar y a ver si hay alguna diferencia. Fijaos que si yo no inicializo, como tenía antes, el ISBN en el constructor por defecto a las comillas vacías, como cualquier objeto se inicializa a nulo. Entonces, tened cuidado con ello, porque depende de lo que queramos hacer. Si nosotros creamos el constructor vacío completamente vacío, es decir, así, todas las strings van a venir a nulas. Y si luego intento acceder a algún valor en concreto, con el getter o con lo que sea, al imprimirlo me da igual porque me va a imprimir null, pero imaginaos que quisiera concatenarlo con algo o que quisiera, bueno, pues, hacer alguna operación, es propenso a darme una null pointer exception. Entonces, cuidado con eso. Vamos a probar el resto de métodos, básicamente, bueno, vamos a probar los setters. Yo voy a hacer libro2.set autor, por ejemplo, y le voy a poner Brandon Sanderson. Libro2.set título y vamos a ponerle el Antris, por ejemplo. Estoy leyendo yo ahora, muy bueno. Y libro 2, bueno, el ISBN vamos a inventárnoslo también. Y libro 2. Ahí puse el getter, fijaos, y me está dando error, claro, porque el getter no recibe nada. Había que llamar al setter. Y set número de páginas, y este tiene, no me acuerdo ahora, creo que unas 800, por ahí, a ojo. Vamos a volverlo a imprimir, pero en lugar de imprimir directamente el libro, fijaos que yo aquí, no lo comenté antes, pero cuando imprimo los libros no estoy llamando al toString. Sin embargo, por detrás, como tiene el método toString hecho, Java ya directamente sabe que tiene que llamar al toString cuando imprimo directamente el objeto. Por eso la salida me sale tal y como yo he definido en el toString. Esto, ya digo, podemos llamar al toString y no hay diferencia, ¿vale? Vais a verlo ahora. Si yo aquí llamo a toString, simplemente me lo convierte a string y tal, pero ya veis que me lo marca el IDE en gris y me dice, esto es redundante. Puedes simplemente quitarlo, ¿no? Vamos entonces a llamar a sysout.println y en lugar de ir llamando a imprimir el libro 2, bueno, imprimimos el libro 2 entero primero y luego vamos a ir llamando a los getters, ¿no? Y aquí podríamos hacer, me gustan los libros de, y aquí le concateno libro2.getAutor, por ejemplo. Ya digo, el resto de getters ya los estamos probando realmente porque los estamos usando en el toString, ¿no? Y ahí lo tenemos.
el primero, tal cual estaba antes. Aquí el libro 2 antes de que, con la llamada redundante del toString, antes de recibir las modificaciones. Y aquí el libro 2, el libro Elantris, con SSBN, creado por Brandon Sanderson, tiene 800 páginas. Me gustan los libros de Brandon Sanderson. Y ahí tenéis el uso del getter. Si solo quisiéramos acceder a uno de los atributos, desde aquí tenemos que hacerlo así. No podemos hacer libro 2.autor, ¿vale? Fijaos que, no me deja. Es privado. Para yo poder acceder desde aquí, si yo, por ejemplo, pusiera el autor protected, ahora ya puedo acceder. Ahí está la clave de los modificadores de acceso que estuvimos viendo. Si el autor, el atributo, en vez de ser privado es protected, si es público por supuesto también, pero si es protected, como estamos en el mismo paquete con el libro y el main, puedo acceder directamente a los atributos. Pero esto obviamente no es la mejor de las prácticas, ¿vale? Los atributos en general, o por lo menos en pensamiento Java, privados, y acceder a ellos a través de el getter, que para eso está. Y con esto tendríamos el ejercicio 1 del tema resuelto.